Bueno, hoy un vídeo muy diferente y es que os tengo que decir que llevaba mucho tiempo sin sentirme tan conectada conmigo misma, con mi esencia. Pero antes que nada me voy a presentar porque solamente hay gente nueva por aquí. Yo soy Bea Gómez, dietista integrativa a raíz de unos problemas digestivos que tuve. Empecé a compartir contenido en el COVID, empecé a crecer muchísimo en redes sociales. Allí me di cuenta que me gustaba la alimentación, la vida saludable y fue entonces cuando quise estudiar dietética integrativa y ahora me dedico a eso, a crear contenido, a divulgar sobre salud, vida saludable, recetas para problemas digestivos, entre otros tips como estos para cuidar nuestra salud digestiva, mental, emocional, porque al final todo está conectado. Yo era muy feliz y soy muy feliz porque me gusta lo que hago, pero es verdad que las redes sociales, como muchos ya sabéis, tienen su parte buena y parte negativa. Es decir, si las usas correctamente pueden ser maravillosas, pero también pueden ser oscuras. Puedes meterte en un túnel oscuro, porque si no lo gestionas bien te absorbe y no te das cuenta, ¿no? Y te puede alterar la salud también, ¿no? Y yo inconscientemente estaba compartiendo salud, pero indirectamente no me daba cuenta y me estaba metiendo en una cueva, túnel oscuro. La cuestión es que yo empecé a compartir. Las redes sociales además hay mucha información, ¿no? Tienes que ser productivo para hacer eso, tienes que ser así para hacer lo otro. Vi que me funcionaba, entonces aún me absorbí más en las redes sociales, ¿no? Evidentemente, claro, yo dejé mi trabajo para poder dedicarme a redes sociales, que era lo que me gustaba. Me absorbió muchísimo porque había como una mezcla de ilusión, ganas y como veía que cuanto más me metía, más me funcionaba, me dejé absorber de tal forma que me empezó a afectar y eso se transformó en señales en mi cuerpo, ¿no? Por ejemplo, volví a tener como problemas de piel rosácea, que yo en su momento cuando tuve problemas digestivos y de salud un poquito, sobre todo digestivos, mi cuerpo también me daba señales por otras cosas de mi vida pasada, pero en este caso empezó a salir otros síntomas y era rosácea, por ejemplo, aquí en el cuello, que os dejo aquí unas imágenes, pero empezó a salirme como granitos, además aquí están los ganglios, tanto en este como en los dos. Aparte de eso también tenía niebla mental, saturación, me sentía disociada muchas veces, me aislaba bastante, me gustaba mucho estar sola, que está muy bien, pero no sé, empezaba a sentirme que me estaba como desconectando y fue entonces durante mucho tiempo esto lo intentaba esconder, a ver cómo podía arreglarlo, la alimentación, pero la alimentación a veces no es suficiente, se tiene que buscar el origen del problema, ¿no? El por qué te pasa eso. Y yo me daba cuenta que mi talón de Aquiles era el estrés y eso lo compartía totalmente con vosotros en redes sociales y empecé a intentar buscar terapias alternativas porque sí que iba al psicólogo, no encontraba aquello que, no sé cómo decirlo, la llave. Y fue entonces que, bueno, una amiga iba a acupuntura y empecé a investigar a ver si acupuntura me ayudaba y de repente los astros se alinearon y el Centro FAC se puso en contacto conmigo. ¿Qué es el Centro FAC? Es el Centro de Terapias Alternativas de Cataluña, donde realizan distintas terapias alternativas naturales y me ofrecieron si quería hacer el método K-MAC. Y yo, sí, por favor, sí, porque además es eso lo que buscaba, un proceso de guía de sanación total. Eso sí, yo me metía en eso sin saber lo que era exactamente. Había oído cosas, informado, leído, pero no sabía lo que iba a impactar en mí, ¿no? Aquí tengo unos apuntes para no dejarme nada, importantísimo. Primero, el Centro FAC fue fundado en 1992 por Griselda Vidiella, que es psicoterapeuta, holística y además naturópata. Fue ella quien creó el método K-MAC. Yo os lo podría explicar un poquito, pero decidí grabar a uno de los profesionales del equipo de este centro, así que os dejo aquí seguidamente una grabación de él donde explica qué es el método K-MAC y en qué consiste. Vale, el método K-MAC trabajamos básicamente bloqueos energéticos que se matizan en el físico. Este método lo canalizó Griselda. Cualquier emoción que tengamos, que no soltamos, un trauma, que puede ser puntual o puede ser algo sostenido, que no verbalizamos, no lloramos, no gritamos, no nos quejamos. Pongamos el típico jefe abusor que con buenas palabras te hace currar más de lo que toca y tú vas callando sí, hasta que explotas. Pues eso es un poco lo que hay que evitar. A nivel energético, crear unos bloqueos que, depende de la zona, afectan unos órganos a otros. Ese órgano, cuando se siente presionado, se inflama. Al inflamarse, da paso a la enfermedad. Energéticamente, el cuerpo tiene sus meridianos, sus chakras, y por ahí pasa toda la energía del cuerpo que la cogemos de la alimentación, del aire, del sol. Cuando hay un bloqueo, funciona como una presa en un río. El agua no circula y para que la presa no se rompa, hay como un sumidero que va dejándose el agua, que sería la energía que perdemos. Entonces, el cuerpo, la energía la manda al órgano sano. La que sobra la manda al que está inflamado, enfermo. Y una vez
que desbloqueamos ese bloqueo por el motivo que sea, el órgano se desinflama y toda esa energía vuelve a correr normal sin problema. No, mira, además justo en la comunidad hay mucha gente con problemas digestivos, pero por ejemplo en este método he visto, por lo que me habéis indicado, hay distintas terapias o cómo funciona, depende de la persona, se va recomendando. La primera persona de contacto que tiene el cliente es la que le hace el diagnóstico. Esta persona le marca un paquete de terapias, normalmente es de 2 meses en 2 meses que se hace la revisión, y en función del nivel de bloqueos, porque cada bloqueo tiene, siempre se recomienda, por ejemplo, acupuntura porque es potente a nivel de circulación del chi, la energía, y se combina con otras terapias. Puede ser reflexo, puede ser ayurveda, shiatsu, y más adelante, normalmente a partir de la segunda tanda, el segundo mes, se puede hacer terapias más, como que van más al tema, es bonito porque salen temas que a lo mejor la persona no es consciente de que estaban. Perfecto, pues muchas gracias Julián por esta explicación. Mirad, aquí tenéis como el proceso del método KMAC. Estos son los puntos, los bloqueos energéticos del cuerpo que analizan al principio de la visita. Bueno, y como bien dice Julián, que por cierto es un súper profesional, estos bloqueos energéticos van surgiendo a lo largo de nuestra vida y me la juego que casi todos tenemos algún bloqueo energético porque nadie nos enseña a entender la inteligencia emocional, no nos enseñan a proporcionar herramientas a lo largo de la vida para comprender y canalizar las emociones. Y esto al final se va tragando, se va acumulando y va interfiriendo en nuestro bienestar de nuestro día a día, sin darnos cuenta. No se ve y nos pensamos que somos de hierro, pero ahí se va acumulando y finalmente dejamos de conectar con nuestra verdadera esencia. Y con lo que digo de lo largo de nuestra vida, como bien ha dicho Julián, son vivencias de nuestra vida, pueden ser traumáticas, pueden ser cosas que nos dicen, no hagas eso, no hagas lo otro, uy, qué vergüenza que digas eso, ya eres adulta, no puedes hacer esto otro, no, es que ahora te toca hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y todo esto nos va influenciando de tal manera que nos va moldeando y también nos va afectando porque se va perdiendo esa esencia. Yo lo entiendo de esa forma al final. Nuestra vida se va formando según las vivencias y lo que nos van diciendo. Y bueno, al final todo esto va afectando a nuestra salud, ¿no? Y eso que provoca pues niebla mental, malestar, no te apetece hacer nada. Y no me digas que cuando no eres feliz todo te la bufa. Estás más conectado contigo. Te la bufa quiero decir que te importa un pepino todo lo que te digan. Cuando eres feliz, cuando estás en ese momento de emoción, felicidad, de paz. Feliz no, sobre todo paz. Esa paz, cuando hay esa paz, no sé si alguna vez lo habéis vivido, pero todo te importa un pepino. En el aspecto de que eres como te sientes más libre. Yo lo estoy sintiendo, lo he sentido en este proceso y es increíble. Pero vamos con el método KMAC. Os voy explicando todo lo que he ido viviendo en este proceso, que aún estoy en ello. Es una primera fase, pero quería hacer este vídeo inicial para poder ponerlo todo en contexto por si después hay dudas y queréis otro vídeo explicando mi segunda fase, me lo decís en comentarios y si os gusta lo que comparto también no os olvidéis de suscribiros en mi canal, ¿vale? A ver, ¿en qué consiste el método KMAC? Hay una primera visita donde hay un estudio de tus bloqueos energéticos. Te tocan ciertos puntos en concreto y sin tú decir nada, de verdad te dicen casi todo, por no decir todo, lo que te pasa. Más o menos tienes relación esos puntos energéticos con lo que te pasa. Después te hacen una planificación, primera fase, 2 meses, después hay un estudio, otros 2 meses, según cada persona y los bloqueos que haya y el nivel de bloqueo que hay, dura más o menos. En este caso se empieza con 2 meses y ellos te escogen unas terapias alternativas, naturales, según tus bloqueos. La base suele ser acupuntura y después se alterna con otras terapias. En mi caso era reflexología y shiatsu. Os voy a explicar primero un poquito las terapias en sí, en qué consisten, por si hay alguien de por aquí que no sabe de qué va, y lo voy a explicar de la mejor forma que yo sé. Acupuntura consiste en ponerte puntos de tu cuerpo, unas agujas, ¿vale? Y a partir de ahí también te hacen una terapia conjunta y también lo alternan con ventosas. Yo por aquí os voy dejando imágenes de lo que me iban haciendo. Y ahí te ponen los puntos a tratar, a desbloquear y te dejan un rato ahí con esos puntos de forma relajada, ¿vale? Con un poco de música de fondo, más o menos pues una media hora o así. Después, reflexología consiste en tocar distintos puntos del pie que van conectados con todo tu cuerpo. Y shiatsu es un estilo a acupuntura, pero con las manos. No te ponen agujas, sino te tocan distintos puntos de tu cuerpo con las manos. Evidentemente, cada profesional tiene su estilo, su técnica y su forma de hacer. Con eso quiero decir que yo he tenido varios profesionales en este centro y cada uno tiene su forma de hacer, siempre con esta base en cada especialidad, en cada terapia. Os explico un poquito mi experiencia y evolución en esos 2 meses. En las primeras sesiones yo iba ahí y la verdad es que a mí me encanta todo lo que sea que me toquen, me den masajes y tal. Iba ahí con la idea un poco de un masaje relajante y la verdad es que fue muy revelador. En las primeras 2 sesiones, si no recuerdo mal, bueno, súper bien, yo salía de ahí súper relajada, pero creo que fue en la segunda o tercera sesión que empecé a notar que cada vez que salía de las sesiones, puntualizo, en cada día que iba, es decir, yo iba una vez a la semana, ese día siempre se me hacían 2 sesiones, es decir, acupuntura y reflexo o acupuntura y shiatsu. Y así se iba alternando
cada semana. Entonces yo cuando iba un día y hacía esas 2 sesiones, yo salía de ahí súper relajada, pero después llegaba a casa o los días posteriores me sentía como, wow, con un bajón, como removida por dentro, necesitaba un poquito aislarme, estaba como, ¿sabes aquello que algo me pasa pero no sé lo que me pasa? La verdad es que no le di importancia. Otra cosilla importante que casi se me olvida. En este centro no solamente te hacen las terapias y ya está. Te dan un servicio brutal de 24 horas en el cual te dan varios WhatsApps. Un WhatsApp para gestionar las citas y para el tema horarios y otro WhatsApp para el tema de si te pasa, por ejemplo, lo que me pasó a mí, en este caso si me sentía removida o otras cosas que os iré contando, lo podía comunicar en ese WhatsApp en caso de que tenga dudas de cómo gestionarlo o si me pasaba esto, que si era normal o no era normal, y está súper bien. En ese caso lo utilicé esa vez cuando me sentía un poco así para dejar anotado eso para las próximas sesiones o para la próxima evaluación. Y me dijeron que era totalmente normal, que es un proceso que cuando se van removiendo los bloqueos energéticos, tu cuerpo va sintiendo eso y lo expulsa de una forma u otra, ¿no? Y necesita expulsarlo y estás en ese proceso. Después, en otra sesión que hice acupuntura y shiatsu, fue igual, con la misma idea de relajarme y que, bueno, pasaría un poco eso. Yo informé de eso y justamente en shiatsu me tocó unos puntos en concreto detrás de la espalda, empecé a llorar, con ganas de llorar y llorar y llorar y no sabía el por qué, no entendía el por qué. Y él me decía, no tienes por qué saber el por qué. Lo importante es que sueltes, déjalo ir, acéptalo, suéltalo. Y wow, es que cuesta porque al llorar, sin querer, uno mismo piensa que llorar está triste o si a veces lloras puede ser por emoción, pero no sabía lo que me pasaba, no estaba ni triste ni emocionada, estaba como, quería llorar y llorar. Y wow, ese día salí de ahí bastante muy removida, estuve unos días posteriores muy removida, no sabía lo que pasaba, mi cuerpo estaba como, es que no sé cómo decirlo, es que mira, solo de pensarlo ya me emociono porque de verdad es que fue increíble. Otra sesión después, a la semana siguiente, fueron un poquito más suaves, pero otra sesión también hice con una nueva chica de acupuntura, Marta, por cierto, y estaba en acupuntura también y conforme pasaban las sesiones más me emocionaba, más mi cuerpo tenía ganas de llorar. Y con Marta, justamente en la última sesión de los 2 meses, hubo un momento que me hizo, bueno, unas cosas que te hacen en el mismo centro FAC específicas con minerales, que es algo especial que se hace en ese centro, en el cual también de repente me dijo, ¿estás bien tal? Y yo no dije nada, pero me estaban empezando a caer lágrimas sin entender el por qué. Estaba estirada, de verdad, inmóvil, estirada, sin nada más. De repente mi cuerpo me decía, tienes que llorar, llora. Y no podía retenerlo. Bueno, es que igualmente ellos te dicen, no lo retengas, suéltalo. Tu cuerpo es una forma de expresar para desbloquear esos bloqueos energéticos. Al principio me costaba muchísimo y como ya sabía que tenía que dejarlo, yo le dije, sí, estoy bien. Se fue porque tenía que hacer unas cosillas y me tenía que dejar a mí relajada. Y ahí, en ese momento de relajación, a llorar y llorar y llorar. Y yo no me podía mover porque tenía las agujas, además, ¿no? Y no entendía tampoco el porqué y era increíble. De verdad, es que no sé cómo explicarlo, se tiene que vivir porque fue increíble. Durante esas sesiones, yo os quiero explicar otra vivencia y es que en esos 2 meses, justamente yo además, me sentía como más en paz, porque yo meses anteriores siempre decía, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Me sentía culpable porque no hacía tanto contenido, no me sentía inspirada, me achacaba un montón, tenía niebla, no sabía por dónde tirar, cómo hacer, cómo llegar más a la gente, estaba llena de confusiones. Pues durante estos 2 meses, sobre todo a partir de la tercera sesión, cada vez me sentía más conectada conmigo, más en esencia conmigo, más en paz. A pesar de no hacer tanto contenido, de no ser tan productiva, eso me proporcionaba, ¿cómo decirlo?, como más autoestima, más energía. No dudo tanto de las cosas, antes dudaba muchísimo, tengo más poder de decisión conmigo, tengo más claro lo que quiero, incluso con las relaciones con la gente de mi entorno, con mi pareja Tony. La forma de yo contestar es diferente, porque antes explotaba de repente y ahora lo estoy aprendiendo a gestionar, a responder. Aún así, estoy aún en el proceso, ¿no? No está todo perfecto, pero estoy viendo esos cambios en la relación conmigo misma, en mis pensamientos más positivos, más creativos, emocionalmente más feliz, con más conexión. Bueno, en este proceso, por cierto, también me pasaron cosillas. Justamente un fin de semana yo me fui a la montaña con Tony, mi pareja, y la verdad es que yo siempre he sido mucho de conectar con la naturaleza y yo siempre he dicho que la naturaleza es mi terapia para volver a mí, a mi esencia. Y fuimos a la montaña un fin de semana porque le decíamos con Tony que era necesario. Incluso, por cierto, compartí por aquí un blog de esa escapada que si os interesa os dejo por aquí enlace por si lo queréis ver. En esa escapada justamente lo grabé también lo que me pasó. Aparte de eso, de que me emociona muchísimo los paisajes, la naturaleza, conecto muchísimo con eso, pues justamente no sé si fue casualidad, pero yo quiero pensar que sí y al final creo mucho en las energías y en todo está conectado, ¿no? Todo pasa por algo. En la ruta de la excursión, en la actividad a la montaña que fuimos, habían unas mariposas que me seguían, creo que nos seguían a los dos porque eran 2 justamente. Justamente nos paramos en un río que había, porque Tony y yo, si vemos un río, nos tenemos que mojar sí o sí los pies, y nos paramos y de repente empezó a volar a mi alrededor, se puso en mi
mi zapatilla y de repente yo la quise como que se pusiera en mi dedo y no se iba, se puso aquí en mi hombro, después se puso en la cabeza, se puso en mi dedo, la intentaba coger así que se pusiera encima y no se iba y fue una conexión tan brutal, tan increíble y bueno, lo compartí en Instagram y mucha gente me decía que eso tiene relación en que estoy en un proceso de transformación personal y digo, guau, es que tiene mucha relación con eso porque es así. Después hay otras historias de que las mariposas son energías de seres de nuestro pasado, ¿no? O un ser querido que haya fallecido, ¿no? Me emocioné muchísimo, muchísimo, me encantó. Yo creo que eso tiene relación, todo está conectado, la energía que desprendemos, yo creo mucho en eso, en la energía, en cómo estás alineado contigo mismo, ¿no? Y en estos 2 meses me han pasado cosas que al final yo no pensaba que pasaría. Cuando fui en ese centro yo pensaba que me iba a hacer unas terapias para regular mi sistema nervioso y listo, pero ha sido mucho más, todo ha cambiado. Está siendo increíble y por eso lo comparto, aunque es una colaboración, yo ya automáticamente buscaba algo así. Yo siempre pienso que todo pasa por algo, cuando yo deseo tanto algo, no sé si es de poder de manifestación, pero al final viene y ya os digo que lo veo. Otras cosas que también han mejorado, aparte de mi estado emocional, mi estado mental, también es la piel. Esto está mejorando, aunque aún tengo algún brote puntualmente, porque evidentemente aún estoy en ese proceso y mi sistema nervioso lo noto más tranquilo. Pues mira, ahora mismo este fin de semana me he ido con mi familia también, me he emocionado un par de veces con varias cosillas y aparte de eso no subí casi contenido y no me sentí culpable. No pasa nada. Otra cosilla, en este proceso de estos 2 meses, aparte de las terapias, el propio centro, conforme te van viendo, te van dando distintas pautas, distintas actividades a hacer en casa. Por ejemplo, a mí me dieron estas gotas que se hacen por la mañana y por la noche. Tienes que ir pensando unas cosillas conforme te vas tomando estas gotas según ese bloqueo energético, ¿vale? Por ejemplo, el mío era de autoestima y descanso mental. Y tienes que imaginarte que son como gotas de luz, que son especiales de ese centro, lo formulan ellos y junto con eso, también te van dando distintas herramientas para poder integrar en casa, evidentemente para que te funcione, de respiraciones, de meditación y relajación. Por eso es importante, aparte de hacer las terapias, ellos te lo dicen, en casa tienes que empezar también a integrar unos cambios, porque si al final tú vas a terapia pero no haces cambios en tu día a día o no aplicas esto que te van diciendo los terapeutas, evidentemente no vas a ver tantos cambios y la evolución va a ser mucho más lenta y más difícil. Otra cosa que me gusta mucho del centro y que he ido compartiendo en Instagram y que iré compartiendo son esas intenciones de la semana, cada semana una diferente. Por ejemplo, hoy confío en la vida, hoy agradezco lo que tengo, hoy me escucho con amabilidad, hoy cuido mi energía o hoy respondo con calma. Son prácticas para aplicar, pequeñas además y muy sencillas, y está súper interesante para aplicar en el día a día. Sobre el tema deberes, ¿vale? Cada persona es diferente, evidentemente, como las terapias. Por ejemplo, en mi caso, yo hacía tiempo que ya me daba cuenta que no respiraba correctamente, estaba perdiendo lo que era respirar, porque incluso había momentos que me aguantaba la respiración, es decir, no respiraba y esto es fatal, o respiraba mucho por la boca y eso ellos, por ejemplo, me enseñan a cómo respirar correctamente, entre otras cosas. Por último, deciros que hace una semana ya hice la revisión de los 2 meses, me volvieron a hacer un análisis de cómo están mis bloqueos energéticos, la verdad es que ha habido una mejora increíble. Igualmente es que yo ya lo noto mentalmente, como os decía, en muchos aspectos, incluso cosas de mi vida que están pasando. Así que nada, estoy muy contenta, ahora estoy ya por el 3er mes, vamos a empezar con los otros 2 meses. En este caso sí que ha habido un cambio, se va a introducir una nueva terapia que aún tengo que probar y no os puedo decir. Vamos a alternar seguidamente con acupuntura, creo que también me van a cambiar estas gotas con otro número porque cada gota tiene un número diferente y hacen un objetivo diferente. Por cierto, que si os interesa todo esto, queréis hacer una visita en este centro, deciros que si vais de mi parte os hacen un 40% de descuento en la primera visita. Primero, informaros, es totalmente gratuito, podéis llamar al teléfono y pedir información. En la web también hay muchísima información, muchísima de lo que es el método K-Mag, de sus terapias, de lo que hacen, el objetivo, todo, porque a ver, yo os he explicado, pero puede ser que ahí os dé más información, más técnica y os profundice un poco más. Y deciros, aún no me han dado la alta como tal, si queréis que os haga el segundo vídeo de estos 2 meses próximos o si queréis la segunda parte, decídmelo en comentarios. Si os gusta este tipo de vídeos, no os olvidéis de darle like y nada, espero que os sea útil este vídeo, que os ayude, que si alguien está con esa sensación como me pasó a mí, ¿no? De desconexión con uno mismo, le pasan cosas que no está bien con su vida, esto creo que le podría ayudar y mucho. Por cierto, en la descripción voy a dejar enlace del Centro FAC para que podáis ver más información, también su Instagram y el mío por si queréis ver y seguir mis pasos con este proceso. Voy compartiendo en historias y algún reel, así que toda la información en la descripción. Así que nada, muchas gracias por estar aquí, espero que este vídeo os ayude y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.